Históricamente se ubica el nacimiento del primer manicomio alrededor del año 1000. Y ya en el siglo XV hay instituciones manicomiales en Portugal, en España, en Francia, en Alemania. El loco siempre ha sido observado como un personaje raro, poseído por el demonio, poseído por fuerzas satánicas. En esto hay una influencia muy grande de la iglesia que demonizaba la locura. No hay que olvidar que la locura era uno de los motivos por los cuales un ser humano podía ser quemado en la hoguera. También estaban las naves de los locos, donde se embarcaban a los locos en barcos que eran dejados al garete en el mar. Hay valores humanos que ha costado siglos cambiar. No nos olvidemos, por ejemplo, que Moniz, que es un científico portugués, trató de limitar la violencia de la locura, nada más y nada menos que con la lobotomía, que es una operación que se le saca un pedazo de los senos frontales y a la persona se la condena a ser casi un vegetal. Por esa operación, a Moniz se le dio el premio Nobel de Medicina. ¡Ay, ay, ay, ay! Es deprimente. Alguien que los mire, que los cuide. Afuera es muy lindo, pero tienen que ver lo que es acá adentro. Uno viene acá y viene destrozado, se va hecho pedazos de acá, de el hijo. Así en estas condiciones. Los baños son sucios, se manejan ellos como pueden. Hace 3 meses que está acá. El manicomio es esa construcción que está en la cabeza de todos nosotros, por la cual hay que encerrar la locura y hay que negarla. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ahí están los NN, los desaparecidos, gran parte de ellos. No de los desaparecidos de la dictadura, son otros desaparecidos. Eso es un manicomio. Cuando hay desaparecidos hay desaparecedores, y cuando hay encerrados hay encerradores. Yo soy Jorge Luis Pellegrini, soy médico psiquiatra. Nací en la provincia de Río Negro, en General Roca. En el mes de septiembre del 93 tuve una conversación con quien entonces era gobernador de la provincia de San Luis, el doctor Adolfo Rodríguez Sá, y él me preguntó cuáles serían los requisitos para que yo viniera a trabajar a la provincia. Entonces yo le planteé que se respetara mi libertad de pensamiento, mi libertad de crítica, mi libertad de opinión, mi libertad de acción. Y le pregunto de qué se trata. Me dice, mire, se trata de un proyecto de lo más moderno, que es que el manicomio no debe existir como tal, como un depósito de seres humanos. Profundizando la conversación, surgió que era necesario englobar ese trabajo en un plan más vasto que fuera el plan de salud mental y que implicaba necesariamente la transformación de la institución que sintetiza en cualquier sociedad la atención de los enfermos mentales, que es el hospital psiquiátrico. Avalamos el proyecto y lo pusimos a cargo del proyecto de transformar este hospital, este manicomio, en un hospital simplemente de agudos y en una escuela de formación de personal para que pudieran atender a la gente. Yo creo que del modo en que cada sociedad trata a sus enfermos mentales, puede ser calificada esa sociedad. El olor, múltiples olores. Olor a orín, materia fecal. Materia fecal en techo, paredes, ventanas. Orín, materia fecal, trapos con sangre. Violencia física, violencia sexual. Eran autómatas, eran robots que iban y venían por el pasillo. Había pacientes semidesnudos, había pacientes descalzos. Más que personas parecían, se semejaban más como un rebaño.
Se los castigaba al paciente cuando estaba un director que aplicó el electroshock. Se ve que era terrible cuando le aplicaban eso porque el paciente tenía mucho miedo, mucho miedo. Acá había electroshock. Digo que había un proyecto de exterminio, ¿no? Con esa HP allá, que no sé si la alcanzan a ver, ¿qué mujer podía sentirse mujer con esa ropa? No se puede entender que hubiera gente que vivía con la ropa marcada, como en los campos de concentración. Todo tenía, hasta las cucharas tenían hospital psiquiátrico, hospital psiquiátrico, hospital psiquiátrico. Hace 100 días de calabozo. Le agradezco al doctor Pellegrini que cuando él vino sacó a muchos de mis compañeros, unos les gustaron, otros no. Eran calabozos, eran lugares cerrados, de dimensiones muy pequeñas. Realmente eran calabozos, una pieza de 2x2, con una ventana alta, enrejada. Eufemísticamente se los llamaba salas de aislamiento. Ese 23 de noviembre salí con los seres humanos que estaban ahí y traspusimos la puerta del hospital. Hubo que ir contra la voluntad de quienes habían perdido la voluntad de salir, de quienes estaban convencidos que ya no tenían más lugar en el mundo que ese. No era un grupo humano, era un desfile de individualidades, de gente que por distintos motivos, el abandono social, el abandono familiar, la sobremedicación, cada uno estaba en la suya, en su propio desorden. Arrancaron 40, a los 20 metros eran 30 y se traspusieron la puerta del hospital 20. Pero esos 20 cuando volvieron, contaron otra cosa. Y el segundo día volvimos a salir, y el tercero y el cuarto, y se fue sumando gente y fuimos llegando cada vez más lejos. Tenemos una bandeja así, me parece que habíamos preparado. Así, particular. Todos en cuadritos. Todas. Esa era de sala de varones. Pacientes que llegaban a tomar 35, 40 pastillas por día. La compra de medicamentos en cualquier institución sanitaria está determinada por la presión que los laboratorios hacen. Se compraban 52 especialidades médicas exclusivamente de psicofármacos. Y entonces hicimos un vademecum completo, no por un tema de costo, sino por algo que se llama uso racional del psicofármaco. Lo primero que se hizo es rediagnosticar a los pacientes que estaban diagnosticados de hacía 10 años y ahí se empezó a reducir la cantidad de medicación y a darle la medicación adecuada. El consumo de psicofármacos entre noviembre del 93 y febrero del 94 bajó un 90%. Empezaron a recuperarse las expresiones faciales, la gente empezaba a cansarse, porque caminaba, porque salía. Es decir, fueron cayendo mitos, entre ellos el mito de la omnipotencia del psicofármaco. El 60% de los trabajadores que estaban en el hospital venían castigados de algún sector de la administración pública. La decisión era transformar la institución, nunca fue cerrarla. Y tampoco, por supuesto, dejarla como estaba. ¿Qué los van a hacer? ¿Los van a dejar sin trabajo? ¿Los van a trasladar? Era ese pensamiento. Nos asustamos mucho porque también pensamos qué va a pasar con nosotros. Creíamos que nos íbamos a quedar sin trabajo, sin nada. Hubo un pequeño grupo que adhirió, hubo un grupo que resistió porque tocaba privilegios de ese grupo y hubo un grupo que yo digo que balconeó. Según soplaran los vientos se sumaba al proceso de transformación o se excluía. Para mí era intolerable convivir con la existencia de los 4 calabozos. Ahí hubo una asamblea donde yo recuerdo que una enfermera expresó el temor de muchos. Sí, nosotros vamos a abrir los calabozos, pero van a salir los pacientes, nos van a matar a todos. ¿Qué pasó? Se votó. Aclaro que no todo el mundo estuvo de acuerdo.
La mayoría sí lo estuvo. Y se abrieron los calabozos. Y nadie mató a nadie. Yo creo que lo más interesante de la asamblea, que es un nivel de relación donde todos somos iguales. Hubo reflexión, hubo discusión, hubo disenso. Lo había en el afuera y era muy cruel, pero lo había en el adentro y era esto lo que nos permitió crecer, soportar lo distinto. Cada vez que uno se propone generar un cambio social, tiene que tener claro que la resistencia al principio va a ser mucho mayor que la fuerza que el proyecto tiene. Esto generó una polémica enorme en el ámbito de la salud mental, etc. Tuvimos inconvenientes de todo tipo. Desde agosto hasta diciembre del año 94, donde un frente político que en la Argentina siempre se conforma cuando hay que frenar proyectos populares, nacionales y revolucionarios, también se puso en marcha. Me refiero a un frente que nuclea, tal cual como fue en el año 46, en el año 55, en el año 66, en el año 76, un frente conformado por los sectores más conservadores y retrógrados, incluso de la jerarquía eclesiástica, y de sectores políticos que suelen presentarse como progresistas y de izquierda, pero que siempre quedan enganchados en cuanto golpe antipopular hay. Esto también sucedió en San Luis. San Luis tenía un hospital psiquiátrico que no tenía más de 100 camas, estaban todas ocupadas, pero no era lo que se conoce como manicomio, digamos, y donde no había locos encadenados en calabozos y todas esas cuestiones, sino que la cosa era una convivencia más bien de asilo. Era un hospital donde no había ningún tipo de rejas ni nada que tuviera que contener a los pacientes. El doctor Pellegrini, cuando ingresa al hospital psiquiátrico, desconociendo totalmente las patologías de los pacientes, justificó la masiva externación de los mismos. Siempre se dijo que no tenía el título profesional habilitante para tareas de psiquiatría, ya sea porque no era médico o porque no había hecho los cursos de posgrado en materia de la especialización de psiquiatría. Nunca se pudo averiguar. Y en el año 95 recibimos una serie de denuncias acerca que, como consecuencia de la implementación de unas reformas que se estaban llevando a cabo en el hospital psiquiátrico de San Luis, a través del procedimiento de lo llamado las externaciones, muchos habían muerto y eso podría constituir en abandono de personas. Creo que fue una expectativa ingenua que yo tuve. Creer que este proceso de transformación que implicaba un programa sanitario iba a ser debatido en el plano científico, en el plano teórico, pero no fue así. En realidad lo que hubo fue una sucesión de campañas de difamación a las cuales nos costó al principio responder, porque hacían a la honestidad de cada uno de nosotros como seres humanos. Han sido muy duros con nosotros. Han sido muy duros algunos sectores con nosotros. A estos pacientes se los llevó a la calle y se los dejó solos. Muchos de ellos fallecieron en situaciones trágicas. Fueron los reencuentros entre las familias o los que quedaba de la familia. Yo creí que vos te habías muerto. No. O la culpa, ¿no? Yo ya te iba a ir a visitar. ¡Coyo! 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 ¿Qué haces, tontito? ¿Qué haces, tontito? Ese es Coyo, sí, hermano. Esa es la vaca que mató. Esa es la vaca que ¿Es un pegón? No. Tenía mucha ganas de... ¿Cuánto tenés que tomar de esto? 1. ¿A qué hora? A la noche. Muy bien. Muy bien. Repetime, ¿cuánto tenés que tomar de esto? Una a la noche, Perfecto. una a la noche, una a la noche, una a la noche. Lo que tenemos que lograr es que él los tome todos los días. Ese. Claro. Eso es lo que tiene que hacer. Para que no pegue y Eso esté es, lo que enojado. eso es lo que él tiene que hacer, pero lo que nosotros le queremos pedir a usted es que usted se encargue de decirle, tome el de la mañana y tome el de la noche. Quiero que me haga caso. Yo Mario, no peleo nunca con ¿cómo nadie. cree usted que nosotros lo podemos ayudar?
Y qué sé yo, que él se contenga, porque él Que él se contenga. Ajá. ¿Y usted cómo nos puede ayudar a nosotros? Y qué sé yo, porque digo, el que tiene que poner la parte es él, para que, entonces digamos, para esperar la ayuda de ustedes. Está ¿Y bien. por qué no hacemos una cosa? Ponemos parte todos. Y por supuesto. O sea, nosotros como institución, usted claro, como porque familiar. Había familias que creían que nosotros nos queríamos desembarazar del problema. Y lo que nosotros queríamos era compartir el acompañamiento. Ramón, escúcheme, ¿le hemos pedido Mario? No, solamente que le hago acordar cuando usted por ahí se olvide. No lo olvido nunca. Bueno, entonces un trato que va a tomar la medicación. Bueno, a ver. Con el sombrerito. ¿Estamos? ¿Tenemos un trato entonces? Ramón, si lo veo por el hospital, voy a saber que es porque no tomó los medicamentos. Tómelo. ¡Zapateo! Pero en el caso que funcionaba razonablemente bien, era fantástico porque no solo por la familia y por el hombre, sino porque el hospital empezaba a pensar las cosas de otra manera. Pero ¿cómo? ¿No era que este fatalmente se iba a tener que quedar acá? ¿Cómo? ¿No era que ya estaba condenado? ¿No era que estaba sentenciado? Con un prestada, solo el cantor que canta coplas del alma. Las familias descubrieron que nosotros cumplíamos con lo que decíamos. Nosotros decíamos, vamos a volver tal día, y ese día se volvía. Arriba, Ramón, esta hora no es de dormir, che. Hola, Ramón. Claro, está tomando de más. Usted nos va a tener que ayudar porque está tomando de más. 12 ha mandado de... Esto vamos a usar así para que no le raspe el... ¿Ahí se lastimó? Hinchado. Sí, tiene hinchado. ¿Llevar en la ambulancia? Mirá de bonito que quedas limpito, che. Bueno, Ramón, Juana, Ahora le estás poniendo huemoso. ¿Cómo? No te reconocía porque con la barba y que tenías la cara manchada me asustó pensar que estabas golpeado. Claro. Estás divino. Rosadito. Oh, sí, está bien. Te has hecho un malcriado. ¿Ah? Las mujeres lavándote los pies. ¿Qué te pasa? La institución asilar no es la única institución que tiene que ocuparse de los enfermos mentales. Hay otra institución a la cual se ladea, pero que es la principal, que es la familia. Esto es muy importante que ustedes se ayudan unos a otros. Claro. Es importante esto que se ayudan entre ustedes, los tres hermanos. Le agradezco una vez más que nos han recibido en su casa. Como no, muy gracias a ustedes que han venido porque ya sé bastante que lo estaba esperando. Ah, ¿nos estaba extrañando? Sí, lo extrañaba. Sí, nosotros también a ustedes. Este fue el trabajo durante todo ese año 94. Ir, volver, ir, volver, ir, volver. Porque el hospital es un buen lugar para pasar por él, pero no para vivir. Cuando nosotros dijimos hospital en la calle, eso no era una consigna propagandística. Esto era que el hospital se trasladaba y se traslada al lugar donde entendemos que se produce la locura. La locura o la enfermedad mental no se produce dentro de las instituciones, va a parar a las instituciones para allí después negarlas y clausurarlas. Recorremos los pueblos, decenas de pueblos, pero no solo de nuestra provincia, de otras provincias también. Muchas veces fue necesario resolver problemas de índole cotidiana, como que no tenía cama, que no tenía colchón, que no tenía sábanas, y entonces el Estado proveía esos elementos. En el año 94, el
personal del hospital recorrió 45.000 kilómetros en un año. Implementamos con la gente del hospital la salida a Villa Mercedes durante todos los días miércoles, ¿no? Villa Mercedes porque, digamos, de la cantidad de 100 pacientes que teníamos, 100, 110 pacientes que estaban en su momento en el año 93, un porcentaje muy elevado era de la ciudad de Villa Mercedes. Bueno, acá estamos llegando a Fraga, que es un pueblito donde queda la mitad de camino a Villa Mercedes. Acá también hubo un caso bastante interesante, que es donde nos costó mucho reinsertarla, que es Carla. Ella hacía muchos descontroles, se desnudaba muchas veces en la vía pública. Esto provocaba muchos inconvenientes, porque es un pueblito muy chico, ¿no? Le costó mucho, sobre todo a las familias, ¿no? Ella hablaba de su papá, un papá que nosotros le consideramos que era imaginario. Ha tenido así en algún momento, hemos tenido que internarla, pero ha sido con su mamá o con su hermana. ¿Cómo le va, mamita? Bien. Bien, divina. Tantos años que no nos vemos. ¿Bien? Bien. Bueno. La familia tiene que saber que se puede vivir con un loco, que se puede vivir con un enfermo mental. Es decir, que no es peligroso, que no es dañino. Al contrario, es enriquecedor para el enfermo, para la familia, para todos. Pero, lógicamente, esa familia, ese grupo de personas tiene que estar informado, orientado, contenido, ayudado, acompañado. No la sabíamos cómo tratarla. Ella se tiraba, se golpeaba, después decía que la golpeábamos nosotros. Traíamos la policía para que yo pueda ir a trabajar. Mi papá se fue, las abandonó cuando ella tenía 11 años. Yo hubo un momento que pensé en quitarme la vida, porque no era vida lo que yo pasaba con ella. Para mí iba a ser toda una vida esa. Me pegaba, le pegaba a sus hermanos, era agresiva con cuchillo, con lo que tenía. Y le digo que fue gracias a Dios a la terapia que ahí aprendí a lo que es hacerse respetar. Yo me siento muy bien así de que vengan a visitarlos hacia la casa. Una, que se hablan ya con la familia, se tiene más contacto, porque de ir al hospital voy yo. Y yo he aprendido a eso, de que si no poníamos apoyo nosotros, la familia, el doctor con una visita no la iba a mejorar. Ahora, si Dios quiere, me van a comprar un grabador chiquito así para escuchar música ahí en la pieza mía, cuando venga mi hermano Pablo, pero otros años no, porque música está muy cara, las cosas para comprar. Sigue con medicación antes, pero mucho menos. Antes se le daba medicación en la mañana, a las 12, a las 16, a las 20, era la medicación. Ahora la única medicación que ella toma es una pastilla, la Nocinan a la mañana, y la Lopidol y la Nocinan en la noche, nada más. La Lopidol es una cosa muy cara, muy, muy cara. En estos momentos me lo abastece el gobierno, me cambió la vida. Se puede convivir poniendo fuerza en la familia y estando dispuesta a querer recuperar a un enfermo. A mí jamás me dijeron que tenía que hacer terapia, que se hacía terapia con familia. Yo pensaba que no era para estar en la sociedad, que no era para estar con nosotros. Hoy no hay ninguna fundamentación científica que permita explicar que una persona con un padecimiento mental esté más de 20 días internado. Nosotros somos un hospital, no somos ni un asilo ni una cárcel. Despejar esta situación llevó años. Este paciente vive muy cerca de la entrada de Villa Mercedes. Su mamá le armó una piecita en el fondo y le pone en el verano la pileta de natación, una pileta pelo pincho para que él se bañe. Es una relación muy afectiva con su mamá.
donde su papá desgraciadamente sufre de una patología también psiquiátrica que es el alcoholismo, y donde tiene varios desbordes con Richard, varias peleas. Entonces la mamá cuando sale a trabajar los tiene que tratar de separarlos. Cada uno tiene que estar en un lado distinto para evitar muchas veces las agresiones. Él tiene una cuestión de un retraso intelectual más que nada. ¿Y cuando estabas internado en el hospital, cómo era? Estaba aburrido. Estaba drogado hasta la mañana y las pastillas. ¿Muchas pastillas? Había muchas pastillas y el mañana, noche. Tengo mi pieza hoy. Si me lo hizo mamá, el pieza ese. Una pieza para vos solo. ¿Y qué? ¿Salís a la tarde, un rato? ¿Qué haces? No me puedo tomar más el pie casi más. ¿Y de qué hablas con tu viejo? Me puedo meter. No me va a pensar en nunca. Tengo un hermano también. ¿La novia? ¿De dónde? Un hermano, se va a venir a pasear el domingo. ¿Que te vas a pasear con ella los domingos en la iglesia? No, no se puede también. Vamos a escuchar música ahí. Música y Dios canta ahí. ¿Y con la novia qué haces? No tengo más novia. ¿No? Le echaron mano. Me dejó la novia. ¿Por qué te dejó? ¿Te mandaste la cagada? ¿Qué cagada, papá? Cuando él tenía más o menos 4 años, nos dimos cuenta que él algo tenía. Entonces yo lo llevé al doctor. Y el doctor le hizo el electrograma, eso que le hacen, ¿veo? Entonces dijo que tenía un nervio debilitado en el cerebro. Bueno, lo seguimos haciendo tratar. Después, cuando tenía 6 años, lo mandamos a una escuelita diferencial. Ahí fue 5 años la escuelita diferencial, pero no aprendí nada. Después pasaron por muchos psiquiatras. Y ahí lo internaron en San Luis. Él, cuando yo lo iba a ver, era un robot. Él ya se doblaba y caminaban doblados y todos por el mismo lado. Daban vueltas ese hospital así, todos igual. Una vez me pegó a mí y le pegó a mi esposo. Y le quebró una costilla a mi esposo. Y de esa vez mi esposo se enfermó, le agarró depresión. Mi marido hizo la denuncia en la policía y después lo llamó. Y después buscó un abogado y el abogado ya tenía todo listo hasta la defensoría menor, todo acá tenían todo listo. Pero faltaba la firma mía y no, yo no firmé. Entonces yo dije, no, yo me hago responsable siempre y cuando ustedes me den los remedios y los medicamentos que corresponde darle, yo lo voy a cuidar. Yo quiero que viva como la gente, dignamente como debe vivir un ser humano. Eso es lo que quiero. Pero no que viva encerrado así como un perro. Es muy bueno, es de sentimiento bueno, corazón bueno, todo. Era una persona tranquila, que se vale por sí solo. No tuvo la culpa de nacer, no tuvo la culpa de nacer, y todavía yo le iba a dar ese castigo a una persona que comprendía. Ahora dijera, si él no comprendiera, que no supiera nada del mundo, nada, entonces, bueno. Pero sí, él sabe la vida, él sabe ver televisión, él le explica, él sabe los partidos, él sabe los artistas, él sabe todo. Y Richard hace años que desde la internación, yo creo que después, si se habrá internado 2 veces por una crisis, es mucho. Nosotros preferimos que el paciente se pueda internar todas las veces que sea necesario en una crisis de aguda y no estar el año entero. Esa es la idea de lo que sería la transformación. El Poder Judicial ordena internaciones que no tienen fundamentación médica, técnica. ¿Cuál es la situación en la que están los psiquiatras hoy en cualquier manicomio del país? En nombre de la obediencia debida, que en la Argentina significa algo, internan lo que médicamente a veces, muchas veces, no corresponde internar. Pero esa situación de obediencia debida lo coloca al profesional médico en una figura, en la mala praxis. Cuando irrumpe en la armazón judicial la palabra y el discurso médico, se hace a través del sistema de pericias. Es decir,
El juez no sabe de medicina, entonces le pregunta al médico, ¿qué pasa con esta persona? ¿Está sano o no está sano? Y eso que recibe del médico, del especialista, el juez lo va a hacer suyo y lo vuelca en la resolución judicial. Se está ordenando la conducta médica. La obligación del juez no es decirnos cuál es la conducta médica a seguir. La obligación del juez es obligarnos a nosotros a atender, a asistir, y de la mejor manera que corresponda. Está en duda si es una cuestión judicial y si es una cuestión médica. Yo creo que con el tiempo va a terminar prevaleciendo que es una cuestión exclusivamente médica y judicial solamente reservado a que se cumplan los mínimos derechos para garantizar que esta privación de la libertad, porque es una privación de la libertad, primero sea absolutamente legítima, segundo sea total y absolutamente necesaria y tercero total y absolutamente limitada en el tiempo. Cometimos errores, porque a veces hacíamos discusiones en abstracto, el derecho versus la medicina. Pero después entendimos que de lo que había que hablar era caso por caso. Y entonces no iba una sola persona a hablar con cada juez o jueza. Iban enfermeros, profesionales y en muchos casos el propio paciente. No puede un juez que va a ordenar una internación no haber estado en presencia de la persona, no haber tomado contacto, no haber tenido la oportunidad de escucharla, de oírla. Yo diría que es un ataque gravísimo a los derechos humanos que la persona no sea oída. La justicia no puede ser neutral, es decir, no me meto ni con uno ni con otro, no, se tiene que meter con todos. Ese es el cambio epistemológico que hay que proponer, una justicia comprometida. A partir que nosotros logramos la externación y esta hermosa política de salud mental y transformar lo que se llamaba antes manicomio en forma tan despectiva y horrorosa, se llame hoy Hospital Escuela de Salud Mental. Lo hemos continuado en otras áreas y empezamos a trabajar para que los chicos, los niños fueran desinstitucionalizados. Pero no es todo, no es todo. Cuando asumimos el gobierno en la provincia después de la crisis del 2001 y teníamos un índice de desocupación de 14,7 puntos y un índice de pobreza de casi el 60% y de indigencia superior al 30%. Tomamos una fuertísima decisión, hicimos lo que se llama nuestro plan de inclusión social. Y en el plan de inclusión social, lo primero que pedí cuando empezamos el plan de inclusión social fue tenerlo cerquita a Jorge Pellegrini. Estuve internado más o menos, siempre he estado 3 días, 4 días, así, hasta que me componga y ahí ya me mandan a la casa. Me ataca náuseas, tengo problemas de nervios. Pienso muchas cosas malas que me han pasado y los traslado al estómago, los nervios. Me parece que yo he agarrado la vida muy en serio y no es tan así. Como ese señor, el señor Bush, suponer de Estados Unidos, es un señor más grande del mundo, se cree Dios, ¿no es cierto? Diciendo que todo el mundo lo sabe, es un asesino de lo más grande del mundo. Y cómo hay personas, tantas personas que lo quieren, lo alaban y me da que pensar eso a mí. Tengo que tratar de salir de eso, de poder vivir de otra manera, porque si no me estoy lastimando. Soy casado, mi mujer me aguanta las locuras. Tengo 43 años y trabajo en el plan de inclusión social. Ahí trabajo adentro, ayudo a hacer construcción. Ella trabaja también en el plan. Es muy lindo el hospital. Y acá yo hago lo que me dicen los profesionales que tengo que hacer. Tengo que caminar, hacer terapia, tengo que alimentarme bien porque me dicen que estoy bajo de peso. Quiero seguir trabajando, pero bien, sano. Ahora no puedo trabajar bien, pero tengo muchas ganas de trabajar. La institución tiene que hacerse responsable
en una información clara al paciente, a su familia y al propio hospital, y preparar desde la misma internación la externación. Mi primera función dentro del hospital fue mucama. Me gustaba tanto la enfermería que fui día a día aprendiendo, capacitándome para poder entrar en enfermería, hasta que hice un curso de auxiliar de enfermería psiquiátrica. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo va? Bien. En septiembre del 96 se genera una propuesta muy novedosa que fue lo de la familia sustituta subsidiada para discapacitados psicofísicos mayores. Estas familias sustitutas que fueron preparadas al efecto cobran un subsidio mensual de 300 pesos por cada uno de los pacientes, más atención médica y otras apoyaturas sociales como alimentos, etc. Que lo llevaron como a 3, 4 hogares sustituto y lo devolvieron. Y bueno, yo le dije al doctor, me lo llevo yo, probaré suerte, porque no quería dejarlo adentro, porque todos se iban y él quedaba. Y me lo trajen y ahí lo tienen. Es un ser con el que se puede hablar, dialogar. Por ahí dice necedades, pero es factible en su patología. Y es un esquizofrénico. Como ustedes sabrán, el esquizoide es muy difícil de llevar. Y bueno, y la esclerosis múltiple, que día a día se van deformando, tienen mucho problema para respirar, para hablar, para actuar. Antes estaba inútil. Y bueno, se arrastraba o por ahí iba, sacaba una silla de ruedas y andaba en silla de ruedas. Hola, ¿qué tal? Ricardo, ¿cómo andás? ¿Bien? Y yo no le permito como eso de la mano, baja esa mano porque vos caminás, sos un hombre joven, sos lindo, tenés que caminar. Bueno, lo logro en parte, pero también lo comprendo. ¿Qué es lo que más te gusta hacer a vos? Trabajar la tierra, cortar yuyo. Dicen que no, pero si iría para aquellos lados, corto los yuyos. Me acuerdo Pollo Colombo, Soló, a todos los que estaban conviviendo conmigo. Y ahí fue algo que yo hacía antes. Nos peleábamos en los baños. Yo la ligué. Al principio los vecinos estaban muy alarmados. Se fueron dando cuenta los vecinos que eran seres que necesitaban de cada uno de ellos. Dialogar, hablar, porque él tiene muchos amigos, amigas, una familia que poco viene a verlo, 2 veces al año, no tiene ese contacto familiar. Sabrán ellos sus razones, no puedo juzgarlos. Tienen muy buenas migas con mis hijos y sobre todo con las niñas mujeres. Él siempre está atento, querés que te ayude, querés que te levante la basura, querés que te ayude a lavar los platos. Es muy amigo. Yo a ella le ayudo, cuando va al baño le ayudo, no va a decir que se ahogue en un lado. Ese ayuda, el calculo justo, ¿verdad? Y yo he logrado, con el transcurrir de los años, estas ansias mías que es con Ricardo y muchos más, que fueron pasando por este hogar, se fueron yendo compensados, otros no, porque fallecieron por distintas patologías. Y bueno, pero creo que haber cumplido mi sueño al transcurrir de estos años. Y doy gracias a la política de reforma de haber abierto sus puertas para que estos seres se encuentren con la familia o con un hogar que los contengan,
que estén dentro de la sociedad, porque son seres humanos. ¿Sabes la canción de Jamie? Jamie, oh Jamie, oh los cereceros avisen to you. Jamie, oh Jamie, oh cereceros, es solo una ilusión. Los críticos literarios dicen que las historias siempre se explican por su desenlace, porque ahora estamos hablando de lo que sucedió hace 13, 12, 11, 10 años, pero otra cosa es hacer camino al andar. Dirigir implica habilitar espacios de escucha, de participación y de redistribución del poder institucional. Porque si la cocinera no hace una comida apetecible, bien presentada, un paciente mal alimentado. Si el farmacéutico no se preocupa porque la medicación esté bien protegida, no se venza, busque las mejores calidades. Es decir, que hay una institución que como tal participa de un proceso colectivo. No es monopolio de los profesionales el proceso salud-enfermedad. Era todo robotizado, era como robots. Había que ver a los pacientes y cumplir. Claro. Entonces, después, cuando empezó el trabajo del hospital, yo era una que nunca lo comenté, pero que yo me resistía muchísimo, porque yo me había acostumbrado a ese sistema. Me acostumbré a lo que la comunidad quería que fuéramos nosotros. Y me costó mucho, a mí me costó muchísimo entender y comprender. Empecé a caminar. Dale el otro, dale el otro. Dale el otro. ¿Hiciste cuántos pasitos? 3. Bien. ¿Qué te pareció? Linda. Atención, a los señores profesionales. Se reitera el llamado a revista de sala. Se vino caminando de un tirón de allá hasta acá, con un paso largo, seguro. Comentaba sobre el grupo, que le había ido muy bien. El marido le preguntaba. Digamos, el discurso de hoy es la tercera vez que lo escucho, pero estructurado casi en el mismo orden. Habla de los hijos, habla de ella, los intentos de suicidio, que demás, o sea, pero si uno lo transcribiera sería, digamos, repetitivo. La internación no es ya el principal recurso. Se diversificó la oferta terapéutica en todos estos años de modo tal que la consulta ambulatoria y la consulta externa ha pasado a ser la actividad central del hospital. Tengo para la doctora Portela, la doctora Aguilera y la doctora Fister. ¿Tenemos para la Aguilera? No, hoy para la doctora Aguilera. Para la tarde... Hoy por hoy, el promedio de internación del hospital no llega a 4 días. Pero la consulta externa anual pasó de 500 a 26.000, a lo cual hay que sumarle unas 1.500 atenciones domiciliarias. ¿Por qué el manicomio se ocupa de eso que se llaman los locos, que es esa rara mezcla de personas abandonadas, inválidas, discapacitadas, cronificadas? Pero los problemas de salud mental de la población no son eso. Hoy el sufrimiento de la población argentina, los padecimientos mentales, son los cuadros de la depresión frente a la crisis, los temas de familia, por los temas de la violencia social, por el tema de las adicciones, por el tema del alcoholismo. La Argentina es el segundo consumidor en el mundo por habitante de aspirina. En la Argentina, los dos productos que marchan a la cabeza del ranking de ventas son 2 psicofármacos. Los dos con una característica, generan adicción. En la provincia de Buenos Aires se venden 10 millones de recetas de psicofármacos por mes. Se venden más psicofármacos que aspirinas.
¿Qué pasa en la Argentina que hay tal consumo de tranquilizantes? Cuando llego del trabajo, está mi hija ha hecho la comida, todo regio, ¿cierto? Pero siempre me dicen que yo tomo la pastilla y me voy arriba a dormir, a descansar. No le digo, pero no es fácil tomarse y dormir y dormir y dormir. Olvidarse de todo. No es, para mí no me gusta. Y eso que dice Betty, de que yo me tomo la pastilla y me tiro a dormir, no va. Hay que decir, no, a mí no me va a vencer, yo voy a vencer. Lo que me ayudó a mí a estar como estoy ahora es la medicación y también la parte espiritual. Digamos, esas dos partes, esos dos roles, estar bien con Dios y estar bien, digamos, seguir la medicación y seguir los consejos de los profesionales, eso me ha ayudado a mí a tener una estabilidad. Creo que, digamos, en general la gente piensa mucho en Dios, que no lo abandone, que lo ayude. Y yo creo que deberíamos darle un poco de franco a Dios y hacer un poco nosotros. Porque si no, todo vendría del cielo. Los grupos institucionales tienen una característica particular. Albergan en su seno al paciente, a su familia, a los amigos, a los vecinos y a todos los que estén interesados en colaborar en la recuperación de la salud de ese paciente. El modelo de San Luis es realmente un ejemplo a seguir y mucho lo vemos realmente con alegría, ¿no? Y quisiéramos reproducirlo. Poder mostrar a la comunidad cómo una persona que parecía perdida se podía recuperar para la sociedad. Era un ejemplo de respeto a los derechos humanos. Somos claros y conscientes que no se puede reproducir exactamente en todos lados porque para poder llevar a cabo un modelo como ese hace falta además un apoyo político muy importante que Pelé lo tiene. ¿Por qué no se hace en otros lados? Y lo digo no como una crítica o un cuestionamiento. Yo creo que muchas veces el drama para cumplir en otros lados es la falta de decisión política. Y la provincia de San Luis es el reflejo. Miramos San Luis y seguimos avanzando. Y encontramos en San Luis, a medida que fuimos luchando, quienes se sintieron motivados por distintas razones para acompañarnos y para emprender esta inmensa tarea de reparación, que es reparar el dolor y el sufrimiento que todos los manicomios generan, no solamente en los seres humanos que allí quedan encerrados, sino en los seres humanos que allí trabajan. Para mí trabajar en este hospital es dignificarme como ser humano. Lo más importante del proceso de transformación institucional es el hecho de que la transformación se hizo con las mismas personas que sostuvimos, y me incluyo el cronicario. 12 años después tenemos la satisfacción de ser, que es la única experiencia en la Argentina y una de las pocas del mundo. Esto va a ser visto en otro hospital y yo quiero decirle a mis compañeros de otro hospital, es posible en la medida que se cierra la radio pasillo y se abre la asamblea y se empieza a discutir en serio para qué trabajamos cuando decidimos defender el hospital público. Creo que confrontar aquella realidad con esta hace que nos podamos sentir orgullosos. Todos los que hemos trabajado en este proceso de transformación, de haber podido generar un cambio tan profundo. Basta de manicomio, basta. Las alas del pueblo tras una esperanza comienzan a volar. Y ya nadie puede, por más que lo intente, su vuelo truncar. Son mujeres, hombres, son niñas y niños, sus sueños son alas, sus voces campanas, sus manos semillas.
con flores de paz. Ayúdame a volar, ayúdame a soñar, que junto con tus sueños, mis sueños también volarán. Hombres son niñas y niños, sus sueños son alas, sus voces campanas, sus manos semillas, con flores de paz.